Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Los procesos judiciales se han venido acompañando de ciencias que han venido precisamente apoyando para poder esclarecer los acontecimientos que son puestos y sometidos a la acción de la justicia. Por eso nosotros hemos visto en los últimos tiempos unos grandes saltos de avance en el plano judicial tratando de esclarecer un hecho o buscando precisamente la verdad. Entonces, en la noche de hoy nos acompaña una persona que se ha especializado precisamente en la psiquiatría y tiene una subespecialidad en psiquiatría forense. Estamos hablando del doctor Lenín Núñez Gil, a quien nosotros le agradecemos por su presencia en este programa y le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias a ustedes por la invitación aquí en Las Noches con Bélgica. Siempre cuando uno está acompañado de damas hermosas, dicen te encuentra bendito entre las mujeres. No. Pero hoy a Bélgica le vamos a decir lo contrario. Eso no aplica. Usted está bendito entre los hombres. Doctor, Un placer para mí. Buenas noches a todos ustedes. Gracias, doctor. Qué bueno que haya aceptado la invitación, sobre todo en estos momentos difíciles. En menos de una semana, tantos crímenes, tantas pasiones, y entonces decíamos, hay que buscar un buen psiquiatra para que nos analice. Y que más que usted, que ya tiene, aparte de psiquiatra, otras especialidades. Comenzando, ¿la ira y los celos es lo mismo o uno depende del otro? Bien, la ira como tal es una emoción básica, primaria, elemental. Cuando hablamos de emociones básicas y podemos buscar cientos de autores, todos van a coincidir que la ira siempre está, nunca se saca. Lo que es la ira, el miedo, la tristeza y la felicidad serían las cuatro universales más básicas. Y cuando son emociones primarias o básicas, eso significa que cualquiera de nosotros podemos nacer en cualquier parte del mundo y podemos sentir esas emociones sin la transmisión de los padres o la transmisión por la cultura. Son innatas, vienen con el nacimiento de nosotros. Nato del ser Podemos humano. sentir ira, miedo, alegría o tristeza en algún momento de nuestra vida sin que eso lo podamos aprender. ¿De acuerdo? Los celos, entonces ya como sentimiento, como una emoción, y por ahí lo voy identificando, se nutre primero de un sentimiento de pareja o hacia otra persona, entonces ya se involucra una construcción social. Porque si, por ejemplo, yo vengo y la conozco a usted, entonces cualquiera de los caballeros por allá que tiene mucho tiempo y usted se siente bien conmigo, me invita mucho al programa, puede ser un caballero Bélgica, pero a ti te ha cogido con el doctor. O sea, que no solamente el celo carnal. Entonces ahí entra el celo. El celo lo podemos sentir sin necesariamente una relación pasional propiamente dicho, pero la ira es una emoción natural, que la tenemos de manera innata, natural, porque es básica, sin mediar el aprendizaje y la connotación social. Ahí es que quiero hacer la diferencia para que podamos identificarla. Pero se desarrolla uno más que a otro. La ira. Sí, vamos a ver. Como emoción, probablemente, sin temor a equivocarme, incluyendo tus televidentes, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido ira. En algún momento de nuestra vida. Y la ira entonces se va a montar en el siguiente constructo. Tenemos lo que es ira, sería el primer peldaño, hostilidad y agresividad. Lo explico con ejemplos prácticos. Por ejemplo, se me cae ese elefantito que está ahí de adorno en la mesa y me molesto. Cuando voy a levantarlo, entonces viene Bélgica o cualquier persona y me choca y vuelve y se me cae. Entonces le digo, Bélgica, ¿por qué me chocaste? ¿Por qué me afectaste? Ya de la ira voy pasando a la hostilidad, con sentimientos negativos hacia ti. Entonces luego de la hostilidad tú me respondes, Lenín, pero yo lo que hice fue sin querer, queriendo, esto, aquello. Entonces si no nos ponemos de acuerdo, ahí pasamos a la agresividad. ¿De acuerdo? Entonces, como ocurrió con un motorista, que tenemos la imagen, que la muchacha, la conductora, le rozó el motor y buscó un peñón y le rompió el cristal.
Exactamente. Entonces, pudiera ser, ese caso, yo creo que lo vi, fue muy, o sea, creo que en el día de hoy ha sido muy viral, Sí. donde se pudo ver la siguiente connotación y prácticamente la ira nos pasa todo. Ahora, el tema que tiene que ver con una gestión eficiente de nuestras emociones, entonces ahí eso se va a alimentar muchas veces de la formación que tengamos, del modelo de crianza, de lo que hemos aprendido y cómo modular las emociones. Ahora, hay algo que está muy de moda y quizá pudo ser una pregunta que cualquiera de ustedes me harán. Y con eso tengo mis ciertas cuestionantes, que es la inteligencia emocional. Algunos autores cuestionan, y yo coincido con algunos de ellos con este término, porque cuando nos vamos a la definición, y ahora Bélgica salgo de la ira, sino en el sentido general de lo que son las emociones, la emoción, y esto lo aprendí de un profesor muy querido, el doctor de Los Ángeles, se definen como estados pasivos del yo con connotación positiva o negativa. ¿Qué significa esto? Eso es casi ¿Con qué se filosófico. come esto? En sentido general, ¿qué significa esto? Que en estos momentos que yo estoy hablando, hay mucha gente que en la televisión de su casa va a sentir ira, no me gusta, ese doctor está hablando disparate ahí, quita el canal. Hay otro que va a decir, me gusta lo que él está diciendo, pueden admirar, puede gustar, pueden sentir atracción por lo que digo. Y diariamente nosotros somos una amalgama de emociones. ¿Qué significa eso? Que no podemos dejar de sentir. Por eso, cuando analizamos el concepto como de inteligencia emocional, es como que tú te emocionas, pero que tienes que ser inteligente y suprimir. Y no es suprimir, sino. Siempre vamos a sentir en el día a día todas las emociones. Miedo, frustración, ira. Solamente tú tienes que montarte en un vehículo y manejar un poquito y tú en República Dominicana y tú sabrás de eso. Ahora, ya de ahí en adelante, las actuaciones, las conductas que nosotros tomemos a partir de las emociones que sintamos, entonces ya sería otro tema, que no necesariamente tienen que ser inteligentes, sino que hay estrategias, hay mecanismos, hay formas de tú decir, bueno, y son recomendaciones que nosotros en consulta damos para el manejo de la ira, no es suprimir, porque tú lo sientes y el cerebro entonces descarga noradrenalina, dopamina, catecolaminas que pueden aumentar presión y aumenta frecuencia cardíaca. Doctor, Entonces, si no es suprimir, entonces, ¿cómo uno maneja la ira? Porque Voy para realmente uno se siente iracundo ante acciones y situaciones y circunstancias en las cuales uno se ve envuelto. la ira, Entonces, ¿cómo actúa? imagínate Si no un suprimo, volcán en erupción, Ajá. no hay forma de taparlo, No. en algún momento va a salir. Tú tienes esa ira. Ahora, lo que nosotros recomendamos es canalízala. Enfócate en un pensamiento. Razona rápidamente, espérate, si me voy de agresivo con este individuo, puedo cometer una desgracia. Piensa en tu familia, haz ejercicio, Ahí es que se dice, tómate un vaso de agua, exactamente, cuenta hasta 10. respira, cuenta hasta 10, ¿de acuerdo? Son estrategias. No se te ha quitado la ira. Lo único que tú no seguiste el patrón hostilidad-agresividad después de ella. Entonces no es que ahí es donde yo decía lo de la cuestionante, yo soy inteligente, soy un monje Shaolin, adiós, bye bye, se fue la ira. No, la vamos a sentir, como sentimos O sea, el algo- amor. es algo humano. Doña la Negra, hace más de 60 años, en esa canción clásica dice, no debía de quererte, Pero y te sin quiero. embargo te quiero, Sin embargo, te porque quiero. no puede dejar de sentir. Entonces por eso es que cuestionamos debía de la parte hasta quererte, qué punto, sí. ¿cuál de nosotros no en algún momento de su vida no se ha enamorado de una persona o que no te ha correspondido o que quizás no te conviene? O imposible. Pero por más que tú tratas, tú no puedes controlar eso. Ya luego tú lo canalizas y demás, pero no puedes dejar de sentir. Ese es el mensaje que quiero transmitirle a ustedes, así como todos sus televidentes, con ese tema. Las emociones las vamos a sentir siempre, siempre. Y la vida descansa en la emoción, primeramente. Y le hablo a una persona que vive estudiando mucho, que tenemos este tema con lo de la razón, con lo del pensar. Sí, la razón es importante, pero primariamente
los seres humanos somos emocionales. Eso es lo primero. Y luego entonces somos seres racionales. Doctor, vamos a colocarlo como un ciudadano en la calle. Sí, señor. Como ejemplo, un ciudadano en la calle. ¿Cómo usted ve, cómo siente la situación de la calle a lo que usted no está planteando? Porque es muy fácil decir, cuenta hasta 10 cuando tú tienes una situación en el momento donde tú tienes que resolver. Pero yo te puedo poner 2 ejemplos que viví ahorita. Estoy en Santo Domingo, que termino la consulta, tenía el compromiso para acá, llego a la casa, un baño, a comer, que no había comido. Hay un señor, que Dios me lo bendiga, parqueado, medio a medio, donde yo me voy a parquear en la casa. Yo le En doy la misma cambio casa. de luz. Cambio de luz. No le tocó bocina a las 5 de la tarde, para que él vea que yo me voy a llegar a mi casa. No atiende el llamado. Entonces, toco la bocina suavemente, porque una forma de tocar duro y otra suave. Sí. Y el señor sigue ahí. Dios. Entonces ya al final me paro, saco la mano, no me atrevo a desmontarme, porque yo no sé cuál es la reacción de este individuo con lo que está. Entonces cuando él baja el cristal, que mira, que tú sí eres desesperado, que... Señor, con todo respeto, disculpe, es que tengo un compromiso, yo soy médico, ando rápido, incluso andaba con la bata. Entonces, por favor, permítame Como pidiendo parquearme, perdón. así que yo vivo ahí. Como pidiendo perdón. Bien. Permiso. Pero sí, ¿Y él qué en mi dijo? casa. Pidiendo permiso en su casa. En mi casa. ¿Y él qué dijo? ¿Qué hizo? Un CEO, ahí tiró la bocina y se fue. Increíble. Como alma. Entonces, ¿por qué? Probablemente ese individuo, alguna situación, algunos problemas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La ira es muy cognitiva, O sea, es adaptativa. Entonces, ese señor que siente que tiene un derecho de estar ahí, de estar ahí, voy a hacer ciencia con lo que tú me estás diciendo. porque paga placa. Sí, yo también, pero Sí. estamos en un narcisismo generalizado, Sí. que tenemos que hablar de autores, concho, que tenemos poco tiempo, como Byung-Chul Han, recientemente, que nos hablan de las enfermedades que tenemos en la psiquiatría, que hoy tenemos que cuestionar acerca de un narcisismo generalizado, de ahí el amor por los likes, porque nos vean, por grabarnos, por Sí. subirnos, por todo eso. Entonces ese tipo entiende, ese individuo, que yo le estoy vulnerando un derecho que es de él, entonces él se siente amenazado. Y vulnerado. Por eso él actúa de una forma hostil. Pero si yo me le voy al mismo nivel que él, entonces probablemente el caso de Duncan y del general que estuvo involucrado hubiera sido la parte 2, Si hubiese repetido. con la diferencia que yo no tengo arma de fuego, que probablemente él la tenga, otro tipo de arma, y me agrede. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo estoy cansado, con hambre, caliente, pero ya yo cogí mi pique. Yo no te voy a decir que no. Respiré profundo, par de malas palabras dentro de mi vehículo y por ahí canalicé. No es que yo te estoy mandando a que la suprimamos en sentido general, Sí. sino decir, concho, una desgracia. Si yo no me manejo como lo hice, probablemente no hubiéramos tenido el programa en el día de hoy. Exactamente. Yo hubiera estado herido, una desgracia, no sé lo que pudo pasar. Pero porque me salí para volver a terminar, ¿qué entiende la persona cuando tiene ira? Lo primero que entiende es una amenaza. Porque la ira, todas las emociones en sentido general tienen una función adaptativa. Adaptarnos al medio para poder sobrevivir a las constantes amenazas. Por ejemplo, ese individuo dice, pero me van a quitar de aquí, yo busqué este parqueo, yo estoy ubicado aquí, estoy esperando a alguien, no me quiero mover. Entonces viene este tipo con esta guagua y me quiere quitar de esto que ya me pertenece, pero que realmente no te pertenece. Lenín. Entonces mucho de educación, mucho de formación, mucho de conocer hasta qué punto, dónde llegan mis deberes, dónde terminan mis derechos, dónde comienzan los tuyos y demás. Entonces, si nos quedamos, por ejemplo, para llevarlo a la parte sociológica, siempre vamos a caer en el eterno tema de la deuda social acumulada en materia educativa en la República Dominicana. Bien. Vamos a caer ahí, en parte. Pero hay otra cosa, antes de tu pregunta. 2 cosas que no podemos dejar de lado. Yo no sé hasta qué punto ese individuo pudiera estar aquejado de algún trastorno mental y está en crisis. Ok. Yo no voy a salir a pelear con ese individuo.
Ni a Porque consultarlo incluso tampoco. para fines de la especialidad que hice como forense, si está en algún estado de crisis, en un estado psicótico, ese hombre acaba conmigo. Y si se considera, si estudia que estaba bajo los efectos de la psicosis y cometió una locura en mi contra, ahorita puede salir y puede ser declarado, por ejemplo, inimputable. Si Así puede es. demostrarse, aunque sea responsable de un hecho. Así no, es. pero yo no sé si él está bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva. Y si nosotros vinculamos, y nos dicen los estudios, la mayor, por ejemplo, sustancia que está vinculada a los accesos de estado de ira, de agresividad, de violencia, es una sustancia legal, que es el alcohol. Entonces son tantas variables. Y escuché, por ejemplo, que se anda en muchos memes, en muchos grupos, al doctor Guerrero Heredia, gran psiquiatra dominicano, que estoy muy de acuerdo con él y voy a tomar lo que él tuiteó recientemente, de que es mejor nosotros hacernos los pendejos. Yo Y vi hay un eso. refrán, nosotros que somos de campo, somos de aquí cibaeños, que para que digan que aquí murió, Aquí corrió. Entonces Que es eso una fue lo que debió recomendación. hacer el general. Retirado. Exactamente, exactamente. Entonces, en esa parte... ¿Cuánta gente no se ríe de ti, no se burla de para ti? que digan, Sí. aquí murió, aquí corrió. ¿Cómo se siente entonces un individuo? La impotencia, la vergüenza que él mismo dice, pero después, pero yo debía actuar porque yo no soy un hombre. ¿Cómo se siente después que sale, si huye, cuando llega a su casa? ¿No se siente impotente, no se siente que es un cobarde? Y que quienes lo vieron, los trompones que llevó, ¿qué van a decir? ¿Qué pasa ahí? Antes de... Sí. Para poder seguir el hilo. Sí, mira, Bélgica. Y ahí le quiero agregar algo. Perdón, pero sí, sí. ¿Cuál es la consecuencia de estar sintiéndose impotente Ajá. frecuentemente? Bueno, vamos a ver. Voy a tomar, no ese caso particular, sino cuestiones generales. Recuerden que muchos de nosotros tenemos cierta formación machista. Hermano querido, distinguido señor, distinguido ser humano, por el hecho de que en algún momento usted haya perdido una batalla, una galleta, una trompada, un golpe. ¿En qué momento yo quiero analizar que alguien me pueda construir este correlato? Tu hombría se disminuye. No. Son planteamientos, modelos de crianza con distorsiones cognitivas. La distorsión o el sesgo cognitivo no es más que patrones creados, transmitidos de manera generacionales, en la cual una sociedad se monta sobre tal o cual cosa. Por ejemplo, que los cibaeños son hospitalarios, por ejemplo, y los capitaleños no. Hay muchísimos capitaleños muy buenos y hospitalarios, y muchos cibaeños que no lo son. Pero se crean como eso. Entonces, ¿quién le ha dicho a usted que porque tú te sientes en un momento impotente, frustrado, tú dejas de ser, tú eres menor hombre, o eso cuestiona tu hombría? Sí, cuando nos vamos a la definición de lo que es un hombre, primero como un ser humano, como una persona, sujeto de derecho, de sexo masculino, son las condiciones que definen un hombre. Un hombre no se define porque tú tiras 3, 4 trompadas o 10 patadas. Esa no es la definición de un hombre. Entonces, eso de sentir impotencia ante un hecho, si ya luego te mandaste corriendo y por ahí canalizaste esa descarga adrenérgica que yo explicaba al principio, que se da cuando tenemos ira o cualquier emoción fuerte, que se maneja a nivel cerebral, a nivel de amígdala, y tú corriste, tú no suprimiste, por ahí tú descargaste. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Dale gracias a Dios, si eres una persona creyente, de que tú pudiste evitar una desgracia a ti o a otro. O sea, yo diría que todo lo contrario. Pero eso es por esa parte. Por la otra parte que usted mencionaba, de cuando nos sentimos impotentes, vejados, frustrados. Con frecuencia. Con mucha frecuencia, muy constantemente. Eso puede conllevar en algunos individuos, no necesariamente en todos, con afectaciones de lo que es eso, su estado de ánimo, trastornos afectivos, trastornos depresivos y demás, pero no necesariamente se va a cumplir en todas las personas. Mire, doctor, yo debo
Antes de mi pregunta, sé que vamos a pausa ahora para dejar la pregunta en el flotando, en ¿verdad, el Iván? tintero. Pero quiero antes felicitarlo porque usted tiene, Yo también. tiene una manera muy Me gustó efectiva mucho. de comunicar y Gracias. y que inspira confianza. Es decir, porque hay facultativos, hay científicos inclusive, de otras áreas que tú no sí que no te gana tan fácil, ¿no? Y usted tiene esa facilidad de expresión y yo lo felicito. Mi pregunta tiene que ver con fisiología, que sé que usted ha tenido necesariamente que conocer mucho de eso más que yo. Iván Pavlov, usted sabe quién fue, ¿verdad? Premio Nobel. Condicionamiento clásico. Exactamente, exactamente. Y en esa dirección es que me voy a referir después de la pausa. Muy bien.